La crónica de la vergüenza. Hans von Dohnanyi. Berlín, 1938. Una oficina en el Ministerio de Justicia del Reich. El doctor Hans von Dohnanyi cierra con llave la puerta de su despacho. Abre un cajón escondido en su escritorio. Dentro hay una carpeta gruesa. No tiene título. No tiene marcas identificativas, pero contiene los secretos más peligrosos del Tercer Reich. Dohnanyi la llama la crónica de la vergüenza. Dentro de esa carpeta hay documentación meticulosa de cada crimen nazi que Dohnanyi ha podido verificar. Las ejecuciones extrajudiciales de la noche de los cuchillos largos, los asesinatos de prisioneros políticos en campos de concentración, las órdenes de eutanasia para discapacitados, los pogroms contra judíos, las torturas sistemáticas de la Gestapo. Cada crimen está documentado con precisión legal. Fechas exactas, nombres de víctimas, nombres de perpetradores, copias de órdenes, testimonios de testigos. Dohnanyi está construyendo un caso judicial contra todo el liderazgo nazi. ¿Por qué? Porque Dohnanyi es abogado, y los abogados creen en la evidencia, en los juicios, en la justicia. Está compilando esta crónica porque cree que algún día, cuando Hitler caiga, alguien tendrá que llevar a estos criminales ante la justicia, y cuando ese día llegue, necesitarán pruebas. Pero hay un problema. Si la Gestapo encuentra esta carpeta, Dohnanyi será ejecutado inmediatamente. No solo por poseer documentos secretos del Estado, sino porque la crónica de la vergüenza demuestra que Dohnanyi sabe exactamente qué tipo de régimen está sirviendo, y aún así la mantiene, la actualiza constantemente. Arriesga su vida cada día para documentar crímenes que espera poder procesar algún día. Esta es la historia del abogado que se convirtió en el archivista secreto del mal nazi. La historia del hombre que organizó la resistencia civil dentro del aparato militar. La historia del cuñado de Dietrich Bonhoeffer, que ayudó a rescatar judíos usando fondos de inteligencia. La historia del jurista que usó la ley como arma contra la tiranía. Esta es la historia de Hans von Dohnanyi. Capítulo 1. El jurista brillante. Hans von Dohnanyi nació el 1 de enero de 1902 en Viena, Austria-Hungría. Su padre era el compositor húngaro Erno Dohnanyi, uno de los pianistas y compositores más respetados de Europa. Su madre era Elisabeth Kunwald, hija de una familia alemana de clase alta. Crecer como hijo de un músico famoso significaba una vida de privilegio cultural. Hans fue criado rodeado de arte, música, literatura. Los amigos de su padre incluían a algunos de los intelectuales y artistas más importantes de Europa. Era un mundo de salones elegantes, conciertos, debates intelectuales. Pero Hans no siguió el camino de su padre hacia la música. En cambio, se sintió atraído por la ley. No la ley como herramienta de poder, sino la ley como expresión de justicia. Estudió Derecho en la Universidad de Berlín, donde se destacó inmediatamente como uno de los estudiantes más brillantes de su generación. En 1927, con 25 años, Dohnanyi completó su doctorado en Derecho. Su tesis fue sobre aspectos técnicos del derecho constitucional alemán. Era trabajo académico seco, pero demostraba algo importante. Dohnanyi entendía profundamente cómo funcionaban las instituciones legales alemanas. Ese mismo año sucedió algo que cambiaría su vida de manera más profunda que cualquier logro académico. Conoció a Christine Bonhoeffer. Christine, llamada Christel por su familia, era la hermana gemela del teólogo Dietrich Bonhoeffer. La familia Bonhoeffer era una de las más distinguidas de Alemania. El padre era un psiquiatra eminente, la madre descendía de la aristocracia prusiana. Eran una familia de intelectuales, científicos,
teólogos. Hans y Christel se enamoraron. Se casaron en 1928 y Hans entró en el círculo de la familia Bonhoeffer, un mundo de discusión intelectual seria, fe protestante profunda y valores morales absolutos. Estos valores serían cruciales en los años venideros. Capítulo 2. Dentro del Ministerio de Justicia. En 1929, Dohnanyi fue contratado como asesor legal en el Ministerio de Justicia del Reich. Era una posición prestigiosa para un abogado tan joven. El Ministerio de Justicia era responsable de supervisar todo el sistema legal alemán, los tribunales, los códigos penales, las reformas legales. Dohnanyi era bueno en su trabajo, muy bueno. Tenía una mente analítica brillante. Podía absorber cantidades masivas de información legal compleja y sintetizarla en recomendaciones claras. Era el tipo de abogado que los burócratas gubernamentales adoran: competente, confiable, discreto. Durante los años de Weimar, Dohnanyi trabajó en varios proyectos de reforma legal. Ayudó a codificar nuevas regulaciones comerciales. Asesoró sobre cuestiones de derecho constitucional. Era trabajo técnico, pero importante para el funcionamiento de una democracia moderna. Y luego llegó Hitler. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Para el verano había consolidado el poder dictatorial. La República de Weimar estaba muerta. El Tercer Reich había nacido. Para Dohnanyi, los siguientes años fueron una educación aterradora en cómo las leyes podían ser pervertidas. Los nazis no abolieron formalmente el sistema legal alemán. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado brutal. En cambio, lo corrompieron desde dentro. Aprobaron nuevas leyes que parecían legales en su forma, pero eran monstruosas en su sustancia. Subordinaron los tribunales al partido. Reemplazaron a jueces independientes con fanáticos nazis. Convirtieron el lenguaje de la justicia en herramienta de opresión. Y Dohnanyi, como funcionario del Ministerio de Justicia, tuvo un asiento de primera fila para observar esta perversión. Capítulo 3. Testigo del horror. Lo que hizo la experiencia de Dohnanyi particularmente única entre los conspiradores fue esto. Mientras que oficiales militares como Treschow y Stauffenberg vieron las atrocidades nazis en el campo de batalla, Dohnanyi las vio documentadas en archivos oficiales del gobierno. Vio las órdenes escritas para las ejecuciones de la noche de los cuchillos largos. Documentos oficiales ordenando el asesinato de opositores políticos sin juicio. Memorandos discutiendo cómo manejar legalmente el hecho de que las SS habían ejecutado a 2 generales del ejército alemán. Vio las leyes de Nuremberg siendo redactadas. Observó cómo abogados nazi elaboraban definiciones legales de quién era judío y quién no, creando un marco legal para la persecución racial. Vio los informes de los campos de concentración, documentos oficiales admitiendo que prisioneros estaban siendo trabajados hasta la muerte, que las condiciones eran letales, que la tortura era sistemática, y vio cómo el Ministerio de Justicia proporcionaba cobertura legal para todo esto. Vio el programa de eutanasia Action T4, órdenes oficiales para el asesinato de discapacitados mentales y físicos. Los nazis lo llamaban muerte misericordiosa. Dohnanyi lo llamaba asesinato en masa. Y vio los memorandos legales que argumentaban que esto era permisible bajo la ley alemana. Para 1938, Dohnanyi había llegado a una conclusión ineludible. Estaba trabajando para un régimen criminal. El Ministerio de Justicia no administraba justicia, administraba injusticia legalizada. Y tomó una decisión extraordinaria. Comenzaría a documentar sistemáticamente estos crímenes, no para publicación, no para compartir públicamente,
sino para preservar evidencia que algún día, de alguna manera, podría usarse para llevar a los nazis ante la justicia. Así nació la Crónica de la Vergüenza. Capítulo 4. La Crónica de la Vergüenza. Compilar la Crónica de la Vergüenza requería un cuidado extraordinario. Un solo error, un solo documento descubierto en el lugar equivocado, y Dohnányi sería arrestado y ejecutado. Dohnányi trabajaba principalmente con copias. Cuando pasaba por su escritorio un documento oficial que documentaba un crimen nazi, Dohnányi lo copiaba, a veces literalmente copiándolo a mano, palabra por palabra, otras veces haciendo copias mecanografiadas, ocasionalmente fotografiando documentos cuando tenía acceso a una cámara. Luego, escondía estas copias. No podía mantenerlas en su oficina, donde podrían ser descubiertas durante una inspección de rutina. Las guardaba en su casa, en un compartimento secreto, y cada vez que agregaba nuevos documentos, actualizaba el índice, porque la crónica no era simplemente una pila de papeles desordenados, era un archivo legal meticulosamente organizado. Dohnányi era abogado. Sabía que para procesar crímenes necesitas evidencia organizada, de manera que pueda ser presentada en tribunal. Así que organizó la crónica cronológicamente y por categoría: asesinatos políticos, persecución racial, campos de concentración, corrupción judicial. Cada categoría tenía su propia sección. Cada documento estaba fechado y con referencias cruzadas. Era una acusación completa del régimen nazi, compilada por uno de sus propios funcionarios del Ministerio de Justicia. Pero Dohnányi sabía que documentar crímenes no era suficiente. Los crímenes tenían que ser detenidos, y eso significaba que Hitler tenía que ser eliminado. A través de su cuñado Dietrich Bonhoeffer, Dohnányi conoció a otros opositores del régimen. Dietrich lo presentó a miembros de la Iglesia Confesante, el movimiento de resistencia dentro del protestantismo alemán. A través de estos contactos, Dohnányi escuchó sobre oficiales militares que también se oponían a Hitler, y en 1938 Dohnányi fue contactado por Hans Oster. Capítulo 5. El reclutamiento. Hans Oster había estado observando a Hans von Dohnányi durante algún tiempo. Oster, como jefe de la sección central de la Abwehr, estaba siempre buscando reclutas para la resistencia. Necesitaba personas con acceso a información sensible, con habilidades útiles y, lo más importante, con la integridad moral para arriesgar sus vidas oponiéndose al régimen. Dohnányi cumplía todos los criterios. Trabajaba en el Ministerio de Justicia, dándole acceso a documentación gubernamental sensible. Era abogado brillante con habilidades organizativas excepcionales. Y a través de la red de la familia Bonhoeffer, Oster sabía que Dohnányi era antinazi convencido. Oster se acercó a Dohnányi cuidadosamente. Las primeras conversaciones fueron oblicuas, llenas de indirectas y medias palabras. Estaban probándose mutuamente, asegurándose de que el otro no era informante de la Gestapo. Pero gradualmente, las conversaciones se volvieron más explícitas, y Dohnányi admitió algo extraordinario. Había estado compilando documentación de crímenes nazis durante años. Tenía pruebas que podrían usarse para procesar a todo el liderazgo nazi. Oster vio inmediatamente el valor de esto. No solo era evidencia crucial para el futuro, era también motivación para el presente. Mostrar a oficiales militares vacilantes la documentación de lo que realmente estaba haciendo el régimen podría convencerlos de unirse a la conspiración. Oster le hizo a Dohnányi una oferta. Únete a la Abwehr como consultor legal. Era una cobertura perfecta. Dohnányi podría dejar su posición cada vez más comprometida en el Ministerio de Justicia y trabajar para Oster, donde podría conspirar a tiempo completo mientras oficialmente estaba simplemente proporcionando asesoramiento legal
sobre cuestiones de inteligencia. Donanyi aceptó. En 1938 se unió a la Abwehr y la oficina de Oster se convirtió en el centro de operaciones para la red civil militar de resistencia más sofisticada del Tercer Reich. Capítulo 6. El organizador. Durante los siguientes 5 años, Hans von Donanyi se convirtió en el organizador indispensable de la conspiración contra Hitler. No era el líder público. Ese era el general Ludwig Beck. No era el planificador militar. Ese era Henning von Treschow. No era el hombre de acción que colocaría las bombas. Ese sería eventualmente Klaus von Stauffenberg. Donanyi era algo diferente. Era el coordinador que mantenía toda la operación funcionando. El hombre que conectaba a los militares con los civiles, que manejaba la logística, que resolvía los miles de problemas prácticos que surgían cuando intentas organizar un golpe de Estado contra un régimen totalitario. Su oficina en el edificio de la Abwehr se convirtió en punto de reunión para conspiradores de todo tipo: oficiales militares, diplomáticos, pastores, abogados, aristócratas, funcionarios gubernamentales. Todos pasaban por la oficina de Donanyi en algún momento, y Donanyi los mantenía coordinados, mantenía listas de quién estaba involucrado y en qué capacidad, organizaba reuniones secretas, pasaba información entre diferentes grupos de conspiradores que por razones de seguridad no podían comunicarse directamente. Pero también hacía algo más importante: planeaba el día después. Mientras que otros conspiradores se enfocaban en cómo matar a Hitler, Donanyi se enfocaba en qué pasaría después de que Hitler muriera. ¿Quién gobernaría Alemania? ¿Cómo se negociaría la paz con los aliados? ¿Qué pasaría con los criminales nazis? Donanyi redactaba listas de personas para posiciones gubernamentales clave en el nuevo régimen. Escribía borradores de proclamaciones que serían emitidas después del golpe. Planeaba cómo desmantelar las SS y la Gestapo. Coordinaba con diplomáticos alemanes en el extranjero que intentaban establecer contactos secretos con los gobiernos aliados. Era trabajo tedioso, burocrático, pero absolutamente esencial. Un golpe exitoso requería no solo matar a Hitler, sino también establecer inmediatamente un nuevo gobierno que pudiera mantener el orden y negociar el fin de la guerra. Y todo esto lo hacía Donanyi mientras mantenía su trabajo de cobertura en la Abwehr, mientras cuidaba a su esposa y 3 hijos, y mientras continuaba actualizando la Crónica de la Vergüenza. Era una carga extraordinaria, y Donanyi la llevaba con una calma casi sobrenatural. Capítulo 7. La Operación 7. En 1942, Donanyi participó en una de las operaciones más audaces de toda la resistencia alemana. Un plan para rescatar judíos alemanes del Holocausto usando recursos de inteligencia militar. La idea surgió de conversaciones entre Donanyi y Oster. Ambos sabían lo que estaba sucediendo con los judíos en Alemania y los territorios ocupados, las deportaciones masivas, los guetos, los campos de exterminio. El Holocausto ya no era secreto para quienes tenían acceso a información gubernamental, y ambos sentían que tenían el deber moral de hacer algo al respecto, incluso si ese algo era salvar solo unas pocas vidas. Donanyi diseñó el plan. Identificarían judíos alemanes que estaban en peligro inminente de deportación. Luego los reclutarían como supuestos agentes de la Abwehr. Los judíos recibirían documentos de identidad falsos que los identificaban como agentes de inteligencia en misión especial. Se les daría dinero de fondos de la Abwehr para gastos operacionales y serían enviados a Suiza, oficialmente para establecer contactos de inteligencia, pero en realidad para escapar de Alemania permanentemente. Era un plan brillante y completamente ilegal bajo las leyes raciales nazis.
La Operación 7 recibió su nombre porque inicialmente planeaban rescatar a 7 personas. Eventualmente lograron sacar a 14 judíos alemanes a Suiza, 7 hombres, 7 mujeres, algunos con sus familias. No era un número grande. El Holocausto mataría a 6 millones. 14 vidas salvadas parecen insignificantes en comparación, pero para esas 14 personas significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y para Dohnányi demostraba que incluso dentro del aparato del Estado nazi era posible resistir, era posible actuar moralmente, era posible salvar vidas. Sin embargo, la operación requería transferencias de dinero. Los refugiados necesitaban fondos para vivir en Suiza. Dohnányi organizó estas transferencias usando cuentas de la Abwehr, cuidadosamente disfrazadas como pagos a agentes extranjeros. Las transacciones dejaron rastros en papel, registros bancarios, recibos, documentación contable. Dohnányi hizo todo lo posible para ocultar estos rastros, pero no pudo eliminarlos completamente, y esos rastros eventualmente serían su perdición. Capítulo 8. La investigación. A principios de 1943, la Gestapo comenzó a investigar irregularidades financieras en la Abwehr. No sabían sobre la conspiración contra Hitler. No sabían sobre la Operación 7. Simplemente estaban siguiendo el dinero, parte de su esfuerzo continuo para encontrar corrupción y malversación en todas las agencias gubernamentales. Pero cuando comenzaron a revisar las finanzas de la Abwehr, encontraron algo extraño: transferencias de dinero a Suiza que no coincidían completamente con los informes de inteligencia oficiales. Las cantidades eran relativamente pequeñas, pero los patrones eran irregulares. Comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué estos pagos específicos? ¿A qué agentes iban dirigidos? ¿Qué información habían proporcionado estos agentes que justificara los pagos? Dohnányi intentó proporcionar explicaciones plausibles, inventó historias sobre operaciones de inteligencia ficticias, creó documentación de respaldo falsa, pero la Gestapo era persistente, y luego cometieron un error fatal. Encontraron a uno de los refugiados judíos en Suiza. Los nazis tenían informantes en Suiza. Uno de estos informantes identificó a una de las personas rescatadas por la Operación 7. Informó a Berlín que esta persona, que supuestamente era un agente de inteligencia alemán, era en realidad un judío que simplemente vivía tranquilamente en Zúrich sin hacer ningún trabajo de inteligencia. La Gestapo vio inmediatamente lo que había sucedido. Alguien en la Abwehr había usado fondos de inteligencia para ayudar a judíos a escapar de Alemania. Era una violación de las leyes raciales, era malversación de fondos del Estado, y dependiendo de cuánto más descubrieran, podría ser evidencia de una conspiración mucho más amplia. El 5 de abril de 1943, agentes de la Gestapo llegaron a la oficina de Dohnányi en la Abwehr. Lo arrestaron y lo llevaron a la prisión de la Gestapo. La vida de Dohnányi como conspirador en libertad había terminado. Su vida como prisionero de la Gestapo acababa de comenzar. Capítulo 9. El prisionero. Los primeros días del arresto de Dohnányi fueron críticos. La Gestapo no sabía todavía qué tenían. Sabían sobre irregularidades financieras. Sospechaban que Dohnányi había ayudado a judíos a escapar, pero no sabían sobre la crónica de la vergüenza. No sabían sobre los años de conspiración. No sabían que Dohnányi era uno de los organizadores centrales de la resistencia alemana. Y Dohnányi estaba desesperado por mantenerlo así. Durante los interrogatorios iniciales, Dohnányi admitió las irregularidades financieras. Era inútil negarlas. La Gestapo tenía los registros bancarios, pero construyó una historia alternativa. Había usado los fondos de manera inapropiada, sí, pero por razones de inteligencia legítimas
que simplemente estaban mal documentadas. Los refugiados judíos eran realmente agentes, solo que su trabajo de inteligencia era tan sensible que no podía ser documentado oficialmente. Era una historia débil, pero sin evidencia adicional, la Gestapo no podía refutarla completamente. El problema era que la Gestapo tenía todo el tiempo del mundo para investigar. Podían mantener a Donanji en prisión indefinidamente mientras buscaban más evidencia. Y si buscaban lo suficiente, eventualmente encontrarían la verdad. Mientras tanto, Donanji estaba aislado. No podía advertir a otros conspiradores. No podía destruir evidencia comprometedora. No podía coordinar su historia con Oster y otros que también estaban siendo investigados. Y su salud comenzó a deteriorarse. Donanji había sufrido de mala salud durante años. Tenía problemas circulatorios crónicos. El estrés del arresto y la prisión empeoraron dramáticamente su condición. Comenzó a tener episodios de lo que los médicos diagnosticaron como trombosis y embolia. Para 1944, Donanji estaba gravemente enfermo. Había sido transferido del hospital de la prisión al Hospital Militar de Potsdam, donde estaba bajo guardia pero recibía tratamiento médico. Y fue allí, enfermo en una cama de hospital bajo vigilancia de la Gestapo, donde Donanji escuchó la noticia del 20 de julio. Capítulo 10. El 20 de julio y después, 20 de julio de 1944. Donanji estaba en su cama de hospital en Potsdam cuando escuchó que Stauffenberg había intentado matar a Hitler. Su primera reacción fue esperanza. Después de todo, él había ayudado a planear este golpe. Había coordinado entre los conspiradores militares y civiles. Había preparado listas de personas para el nuevo gobierno. Si Hitler estaba muerto, todo su trabajo de años finalmente rendiría frutos. Pero luego llegó la noticia. Hitler había sobrevivido. El golpe había fracasado. Los conspiradores estaban siendo arrestados y ejecutados. Donanji supo inmediatamente que su situación había pasado de mala a catastrófica. Antes, la Gestapo lo investigaba por irregularidades financieras. Ahora lo investigarían por alta traición. Y bajo tortura, los conspiradores capturados revelarían su papel central en la organización de la resistencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran todo. En los días siguientes al 20 de julio, Donanji hizo algo extraordinario. Se enfermó aún más gravemente. Los historiadores han debatido durante décadas si Donanji realmente se enfermó o si fingió algunos de sus síntomas para evitar interrogatorio intensivo. La verdad probablemente es una mezcla. Tenía condiciones médicas genuinas que empeoró deliberadamente al rechazar tratamiento y someter su cuerpo a estrés adicional. El resultado fue que para agosto de 1944, Donanji estaba tan gravemente enfermo que incluso la Gestapo tuvo que admitir que no podía ser interrogado efectivamente. Estaba semiconsciente gran parte del tiempo. Tenía episodios de delirio. Los médicos dijeron que podría morir en cualquier momento. La Gestapo estaba frustrada. Sabían que Donanji tenía información crucial sobre la conspiración, pero no podían torturar a un hombre que apenas estaba consciente. Así que esperaron, confiando en que se recuperaría lo suficiente como para ser interrogado. Pero Donanji no se recuperó, o más precisamente, se aseguró de no recuperarse. Durante meses permaneció en este estado de enfermedad grave, y mientras tanto, el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados occidentales habían liberado Francia y se acercaban al Rin. Alemania estaba perdiendo la guerra. Donanji apostó a que si podía permanecer demasiado enfermo para ser interrogado hasta que terminara la guerra, podría sobrevivir. Era una apuesta desesperada.
pero era su única oportunidad. Capítulo 11. El descubrimiento. En septiembre de 1944, la apuesta de Dohnányi falló. La Gestapo, frustrada por su incapacidad de interrogar a Dohnányi, decidió hacer lo siguiente mejor: registrar exhaustivamente su casa y oficina, buscando evidencia documental. Y encontraron algo. No encontraron la crónica de la vergüenza completa. Dohnányi había escondido eso demasiado bien, pero encontraron documentos que probaban que Dohnányi había estado involucrado en algo mucho más grande que irregularidades financieras. Encontraron borradores de proclamaciones gubernamentales para ser emitidas después de un golpe de Estado. Encontraron listas de personas para posiciones en un nuevo gobierno. Encontraron notas de reuniones con conspiradores militares. Encontraron correspondencia con diplomáticos alemanes en el extranjero, discutiendo negociaciones de paz con los aliados. Era evidencia irrefutable de alta traición. El investigador principal de la Gestapo, un oficial llamado Walter Huppenkotten, estaba eufórico. Había estado persiguiendo a Dohnányi durante más de un año, y ahora finalmente tenía prueba documental de que Dohnányi no era simplemente un funcionario corrupto, sino un conspirador central contra Hitler. Huppenkotten ordenó que Dohnányi fuera transferido de vuelta a la prisión de la Gestapo en Berlín para interrogatorio intensivo, sin importar su condición médica. Pero antes de que pudieran mover a Dohnányi, los bombardeos aliados sobre Berlín se intensificaron. El hospital donde estaba detenido fue evacuado. En el caos, Dohnányi fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, donde sería más fácil mantenerlo bajo custodia segura. Y allí, en Sachsenhausen, Dohnányi esperó su destino. Capítulo 12. Los últimos días. Los primeros meses de 1945 fueron una pesadilla caótica para Dohnányi. Estaba gravemente enfermo, apenas capaz de caminar. Estaba en un campo de concentración donde las condiciones eran brutales y sabía que en cualquier momento la Gestapo podría decidir que había llegado el momento de su ejecución. Otros conspiradores del 20 de julio ya habían sido ejecutados: Stauffenberg, Olbricht, Beck, todos muertos en las horas inmediatamente posteriores al golpe fallido. Witzleben, Höppner, Treschow, ejecutados en las semanas siguientes. Miles de personas asociadas incluso tangencialmente con la conspiración habían sido arrestadas y muchas ejecutadas. Dohnányi sabía que él también estaba en esa lista. Era solo cuestión de tiempo. En abril de 1945, con el ejército americano a días de distancia de liberar los campos de concentración, Heinrich Himmler dio la orden final: ejecutar a todos los conspiradores restantes del 20 de julio antes de que los aliados pudieran liberarlos. No habría más juicios, no habría más documentación. Solo ejecuciones rápidas para eliminar testigos antes del colapso final del Reich. El 8 de abril de 1945, Hans von Dohnányi fue sacado de su celda en Sachsenhausen. Estaba tan débil que apenas podía caminar. Los guardias de las SS tuvieron que medio arrastrarlo al lugar de ejecución. No hubo juicio, no hubo sentencia formal, solo un oficial de las SS leyendo una condena de muerte por alta traición. Dohnányi fue llevado a un área apartada del campo, y allí, en la madrugada del 9 de abril de 1945, fue ejecutado. Los detalles exactos de su ejecución son inciertos. Algunas fuentes dicen que fue ahorcado como los otros conspiradores. Otras sugieren que fue fusilado porque estaba demasiado débil para ser colgado. Lo que es seguro es que murió esa mañana, junto con otros conspiradores ejecutados el mismo día. Hans von Dohnányi tenía 43 años. Había conspirado contra Hitler durante 7 años.
Había pasado los últimos 2 años de su vida como prisionero, gravemente enfermo, sabiendo que la ejecución era inevitable, y murió 21 días antes del fin de la guerra, 21 días antes de que el ejército americano liberara Sachsenhausen, 21 días antes de que la victoria que había trabajado tan duro para lograr finalmente llegara, tan cerca, y sin embargo, no lo suficiente. Capítulo 13. La crónica sobrevive. Después de la guerra, la familia de Dohnányi buscó recuperar sus posesiones confiscadas por los nazis. Entre los artículos devueltos estaba algo extraordinario: la crónica de la vergüenza. La Gestapo nunca la había encontrado. El escondite de Dohnányi había sido demasiado bueno. Cuando registraron su casa, pasaron por alto el compartimento secreto donde había guardado los documentos más incriminatorios. Después de su arresto, su esposa Christel había logrado recuperar algunos de los documentos escondidos antes de que la Gestapo los encontrara. Había mantenido estos documentos escondidos durante el resto de la guerra, arriesgando su propia vida para preservar el trabajo de su esposo. Y cuando terminó la guerra, esos documentos se convirtieron en evidencia crucial en los juicios de Nuremberg. La crónica de la vergüenza proporcionó documentación contemporánea de crímenes nazis compilada por un funcionario alemán dentro del propio régimen. Era evidencia que los nazis no podían descartar como propaganda aliada. Era su propia documentación, preservada meticulosamente por un abogado alemán que sabía cómo construir un caso legal, fiscal. Así que los nazis no solo habían cometido estos crímenes, uno de sus propios funcionarios los había documentado, con fechas, nombres, pruebas. La defensa de «solo seguíamos órdenes» o «no sabíamos» se volvió mucho más difícil cuando se enfrentaban a la crónica de la vergüenza. Hans von Dohnányi había muerto, pero su trabajo sobrevivió y cumplió exactamente el propósito para el que él lo había creado: llevar a los criminales nazis ante la justicia. Epílogo. El legado del jurista Hans von Dohnányi es una figura menos conocida que muchos otros conspiradores del 20 de julio. No tiene el perfil heroico de Stauffenberg, no tiene el drama del juicio de Freisler como Schlabrendorff, no tiene el elemento de último superviviente como Philipp von Boeselager, pero en muchos sentidos, Dohnányi fue el conspirador más importante de todos. Fue el organizador que mantenía la red funcionando, el coordinador entre militares y civiles, el planificador que pensaba en el día después del golpe, y el archivista que documentaba los crímenes que eventualmente llevarían a los nazis ante la justicia. Su enfoque era diferente al de los oficiales militares. Ellos pensaban en términos de operaciones: cómo colocar la bomba, cómo ejecutar el golpe, cómo tomar el control. Dohnányi pensaba en términos legales: cómo se procesarían los crímenes, cómo se establecería un nuevo orden legal, cómo se restauraría el Estado de Derecho. Era, en esencia, el conspirador civilista en un mundo de conspiradores militares, y esa perspectiva era crucial. Después de la guerra, la República Federal de Alemania honró a Dohnányi de varias maneras. Calles llevan su nombre, escuelas llevan su nombre. Su memoria es preservada en museos de la resistencia alemana, pero quizás el honor más apropiado viene de la profesión legal. La Asociación de Abogados Alemanes estableció el premio Hans von Dohnányi, otorgado a abogados que defienden el Estado de Derecho contra la tiranía, porque eso es lo que Dohnányi representaba: la creencia de que incluso en el corazón de un régimen totalitario, el derecho significa algo, que las leyes pueden ser pervertidas, pero los principios de justicia permanecen, que documentar la verdad es un acto de resistencia, que la ley puede ser un arma contra la tiranía. En su lápida podría haberse escrito muchas cosas: abogado, conspirador, organizador,
archivista de la vergüenza. Pero quizás la inscripción más apropiada habría sido simplemente guardián de la justicia en tiempos de injusticia. Hans von Dohnanyi murió 21 días antes del fin de la guerra, tan cerca de la victoria que había trabajado tan duro para lograr. Pero la crónica de la vergüenza sobrevivió y cumplió su propósito. En eso, al menos, Dohnanyi ganó. Fin.